Llegaba tarde al trabajo cuando un desconocido me dio un café con mi nombre escrito en su... Entre grietas en el techo y recuerdos polvorientos, Grace navega por una vida paralizada desde la partida de Isen. Su meticulosa precisión esconde un corazón que no se atreve a seguirla. Pero cuando una escritura familiar aparece en una taza de café, el otoño trae más que hojas caídas. Trae la posibilidad de que algunas pérdidas finalmente se recuperen. Hola, amigos. Soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. La mañana en que llegó el otoño, Grace Whitman se despertó antes de que sonara el despertador. Había sido un hábito durante los últimos 2 años. Su cuerpo le advertía que la vida seguía su curso incluso cuando ella hubiera preferido permanecer quieta. Tumbada en la cama king size que ahora parecía demasiado grande, Grace observó el techo blanco donde pequeñas grietas formaban un mapa que ya conocía de memoria. A sus 32 años, Grace se había labrado una respetable carrera como arquitecta de interiores. Su agudo ojo para los detalles y su capacidad para transformar espacios abandonados en lugares llenos de vida le habían valido el reconocimiento en el estudio de arquitectura donde trabajaba. Pero la ironía no se le escapó. Ella, que sabía dar alma a las paredes vacías, aún no había encontrado la manera de llenar el vacío de su propio apartamento. Con gestos automáticos, Grace siguió su rutina matutina meticulosamente planeada. La lista de tareas ya estaba memorizada. Cepillarse los dientes en 2 minutos. Ducharse en no más de 8. Ponerse la ropa que había dejado la noche anterior. Preparar un café sencillo. Ya no quedaba canela en la despensa. La última lata permaneció intacta durante meses después del accidente hasta que Grace la tiró, incapaz de soportar el aroma que le traía tantos recuerdos. En el espejo del baño, examinó su rostro ovalado enmarcado por una melena castaña que llevaba a la altura de los hombros. Práctica, sencilla. Sus ojos verdes parecían más brillantes contra las suaves ojeras que ni siquiera el corrector podía disimular por completo. Grace se aplicó el pintalabios rosa, el último elemento de su rutina matutina, y miró el reloj 6 minutos antes de lo previsto. Antes de irse, echó un vistazo a la sala de estar. En la estantería, la cámara de Isen permanecía intacta, cubierta por una fina capa de polvo que Grace no se atrevía a limpiar. Junto a ella había una foto de ellos en un parque de atracciones. Isen, con su amplia sonrisa y ojos brillantes, la abrazaba, mientras Grace miraba a la cámara con una expresión de felicidad que ahora parecía ajena. Isen Bipman había llegado a su vida como un torbellino de espontaneidad. Fotógrafo de bodas, no solo capturaba imágenes, sino emociones. Tú ves formas y estructuras, yo veo historias, solía decir. Donde Grace planeaba, Isen improvisaba. Donde ella dudaba, él avanzaba. Su matrimonio había sido una danza de opuestos que se complementaban hasta la mañana en que él no regresó a casa. Grace cerró la puerta del apartamento con firmeza, como si pudiera guardar los recuerdos dentro. En el ascensor, volvió a mirar su reloj. Aún era temprano. A unas cuadras de distancia, en un pequeño taller improvisado en la parte trasera de un edificio en restauración, Caleb Morgan pasaba sus manos calientes sobre un trozo de madera antigua. A sus 34 años, las finas arrugas alrededor de sus ojos azules contaban historias de paisajes lejanos y noches de insomnio. Su cuerpo atlético, moldeado por años de servicio militar, se movía con precisión mientras restauraba un pasamanos centenario. La transición de la medicina militar a la carpintería no fue planificada. Tras 8 años salvando vidas en zonas de conflicto, Caleb regresó a casa con medallas de honor y pesadillas que ningún medicamento podía calmar. La carpintería le ofrecía lo que ningún terapeuta podía. Un propósito que exigía presencia total, atención al detalle y una paciencia infinita. Siempre fuiste así, decía Iris, su hermana menor, arreglando lo que otros rompían. Iris Morgan, de 28 años y con una energía inagotable, era terapeuta ocupacional en un centro de rehabilitación para veteranos. A diferencia de su hermano, que cargaba con su pasado como una carga,
Ella parecía deslizarse por la vida con una tranquila fe en el futuro. Su cabello, siempre recogido en un moño natural, y su sonrisa fácil escondían una sabiduría que incluso sorprendió a Caleb. Algunas cargas no están hechas para llevarse solas, le había dicho la semana anterior durante una de las cenas dominicales que compartieron. Lo que guardas dentro debe entregarse al tiempo y a la verdad. Babs sabía exactamente de qué hablaba. La servilleta doblada en su bolsillo pesaba como plomo a pesar de ser solo papel. Un nombre escrito a mano que no era suyo, pero que había aprendido a imitar a la perfección durante 2 años. Un nombre y una casita dibujados a bolígrafo. Mirando el reloj del taller, Caleb guardó cuidadosamente sus herramientas. Hoy sería diferente. Hoy entregaría al tiempo y a la verdad lo que había estado cargando. En el estudio de arquitectura, Mike Carter examinaba los planos de una antigua capilla que se convertiría en un centro comunitario. A sus 58 años, Mike se había ganado el respeto en el competitivo mundo de la arquitectura, no solo por su talento, sino por su capacidad para identificar y cultivar el potencial de su equipo. Su cabello gris enmarca un rostro marcado tanto por el tiempo como por la risa, y sus gafas de montura colorida revelaban una personalidad que no temía ser notada. ¿Llega Grace tarde?, preguntó a nadie en particular, mirando la silla vacía en la sala de reuniones. Era inusual. En 2 años de trabajo juntas, Mai podía contar con los dedos de una mano las veces que Grace Whitman no había llegado al menos 15 minutos antes. Desde el accidente, la puntualidad de la joven arquitecta se había vuelto casi obsesiva, como si llegar temprano pudiera compensar de alguna manera todas las despedidas que nunca tuvo la oportunidad de decir. Mai conocía el valor de Grace no solo como profesional, sino como persona. Había observado el doloroso proceso por el que había pasado la joven, la negación, la ira contenida, la aceptación que parecía más resignación que paz. Vio cómo la exuberante creatividad de Grace se transformaba en una precisión técnica impecable, pero sin el alma que una vez caracterizó sus proyectos. Llamó, diciendo que había perdido el autobús, le informó uno de los asistentes. Debería llegar en 10 minutos. Maya sintió, con una punzada de preocupación. Grace nunca perdía el autobús. La lluvia caía suavemente esa mañana, como una cortina de cuentas que distorsionaba los colores de la ciudad. Grace corría por la acera mojada, con el bolso rebotando contra su cadera, el paraguas. Apenas podía protegerla del viento que cambiaba la dirección de las gotas. Calculó rápidamente 5 minutos de retraso, 7 si el semáforo no cooperaba, 8 si la recepcionista estaba al teléfono. Pasó apresuradamente por delante de la cafetería de la esquina donde solía parar con Isen los domingos por la mañana. El olor a café tostado entraba por la puerta cada vez que un cliente entraba o salía. Un aroma que siempre la hacía dudar, incluso con prisa. Grace. La voz masculina, firme y baja, la hizo detenerse bruscamente. Se giró, el agua escurriendo por el borde del paraguas y goteando sobre sus zapatos. Un hombre alto, de pelo corto castaño oscuro y barba bien recortada, sostenía un vaso de papel. Sus ojos azules tenían una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. Sí, respondió, apretando la mano alrededor de la correa de su bolso. Es tuyo. Él le extendió el vaso. Fue entonces cuando Grace reparó en la escritura del vaso. Su nombre está escrito en una caligrafía que conocía mejor que la suya. Una G con un bucle amplio y ese trazo final que parecía un acento, como una pequeña firma musical que Isen siempre hacía. El mundo pareció ralentizarse. El sonido de la lluvia, las bocinas, las conversaciones en la acera, todo se atenuó hasta convertirse en un zumbido lejano. Grace sintió un frío que le subía por la espalda como si se hubiera sumergido en aguas heladas. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste esto? Su voz se quebró, casi un susurro. Te lo compré, respondió él, y ella notó su incomodidad. Pensé que lo necesitabas. Pero esta letra. El desconocido pareció dudar, como si soplara sus siguientes palabras.
Trabajo en la restauración de la capilla, dijo finalmente. Pensé que un café me vendría bien para este día lluvioso. Me llamo Caleb. Grace aceptó el vaso con dedos temblorosos. Caleb se ofreció a acompañarla a la siguiente manzana por la lluvia, pero ella declinó con un rápido asentimiento, alejándose a pasos apresurados, con el corazón latiendo con fuerza. En la sala de reuniones, Grace no podía concentrarse. Las líneas del plano arquitectónico parecían danzar ante sus ojos, y la pluma se le resbaló de las manos húmedas. May notó su estado y se acercó discretamente. «Tómate 10 minutos», susurró. «Recupera el aliento». Grace asintió, agradecida por la comprensión. Bajó al vestíbulo del edificio, necesitando organizar sus ideas. Fue entonces cuando lo vio. Caleb estaba sentado en un banco cerca de la entrada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Algo la atrajo hacia él. El miedo y la curiosidad libraban una batalla en su pecho. «Esa letra», empezó, intentando mantener la voz firme. «Era de mi marido». Caleb levantó la vista, y ella vio que no había sorpresa, sino un reconocimiento silencioso. «Lo sé», admitió. Silencio. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas del vestíbulo. «Hace 2 años», empezó Caleb, con voz grave, pero suave. Regresaba de un turno como paramédica civil. Había dejado el ejército hacía poco. Fui una de las primeras en detenerme en el choque múltiple de la carretera. Grace sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Le fallaron las piernas y se sentó junto a él en el banco. «Me quedé con tu esposo hasta que llegó la ayuda», continuó Caleb. «Estuvo inconsciente unos minutos. Dijo tu nombre, describió cómo escribías tu G, hizo un gesto en el aire y mencionó que dibujas casas en servilletas. Me pidió que te dijera que tienes una forma de dar cobijo a lo que duele». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Grace. Las palabras de Isen, su singular forma de ver el mundo, la alcanzaron 2 años después. «¿Y por qué solo ahora?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. «Culpa», admitió Caleb. «Pensé que era demasiado poco, que nada de lo que dijera cambiaría la situación. Pero conservó una servilleta que él tenía en el bolsillo con tu nombre y un pequeño dibujo. Aprendí a escribir como él. Quería, cuando finalmente me armé de valor para buscarte, que supieras que no era una invención». En los días siguientes, Grace observó a Caleb trabajando en la restauración de la capilla. Sus manos hábiles trataban la vieja madera con respeto, como si conversaran con las fibras, pidiendo permiso para transformarlas. Era un trabajo meticuloso que requería paciencia, algo que Grace estaba empezando a reaprender. «¿Por qué te dedicas a la restauración?», le preguntó una tarde mientras se lijaba un banco viejo. Caleb reflexiona un momento antes de responder. «Porque lo bueno no necesita ser nuevo. Solo necesita ser cuidado hasta que respire de nuevo». La respuesta golpeó a Grace como una revelación. ¿No era eso lo que hacía profesionalmente? ¿Insuflar nueva vida a espacios abandonados? ¿Por qué no podía aplicar el mismo principio a su propia existencia? Poco a poco, las conversaciones entre ellos fluían con más naturalidad. Caleb habló de Iris, de sus años en el ejército, del deseo de reconstruir su vida sin negar el pasado. Grace compartió recuerdos de Isen sin derramar lágrimas. Una pequeña victoria que no pasó desapercibida. Esa noche, Caleb reveló durante un almuerzo improvisado en la capilla en renovación. Isen me pidió que le comprara un café con canela a Grace cuando fuera posible. Parece que hoy por fin sucedió. Grace sintió que algo se abría en su interior, como una puerta atascada que finalmente cedía. «Pido señales», confesó con lágrimas en los ojos, «pero creo que me da miedo reconocerlas cuando llegan». Una tarde, una fuerte lluvia obligó al equipo a detener las obras de la capilla. Grace se quedó sola dentro del edificio, entre andamios y vidrieras protegidas. Sentada en el suelo de madera, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Oró en voz baja: «Señor, no sé cómo proceder.
Si aún es el momento adecuado para mí, si puedo soltar el miedo, si esto no es una locura, guía mis pasos. Por favor, muéstrame qué hacer. Como respondiendo a su súplica, la lluvia amainó gradualmente. Un rayo de luz se coló por la ventana alta, iluminando uno de los bancos ya restaurados. En él, había un sobre marrón con su nombre escrito con esa inconfundible caligrafía, la G abrasadora. Con el corazón acelerado, Grace abrió el sobre. Dentro, encontró el anillo de Isen perdido en el accidente y una hoja doblada con un mensaje. Si encuentras a Grace, dile que no llegue tarde. Solo necesita caminar. Su tiempo es amable. Firmado, Isen, con esa línea característica al final. En la puerta de la capilla, Caleb observaba vacilante. Recibí esto ayer, explicó cuando Grace lo vio. Un compañero de rescate encontró el expediente de tu caso y me localizó. Casi salgo corriendo de nuevo, pero recordé su mirada esa noche y lo que Iris siempre dice. La verdad sana cuando llega a su debido tiempo. En las semanas siguientes, Grace y Caleb trabajaron codo con codo en la restauración de la capilla. No era un romance lo que crecía entre ellos, sino algo igualmente valioso, comprensión y sanación compartidas. El día de la reapertura del espacio, ahora transformado en un acogedor centro comunitario, Grace instaló un pequeño estante con servilletas y bolígrafos. Una discreta tarjeta decía: escribe el nombre de alguien a quien ames. El momento oportuno encuentra a quienes esperan con el corazón abierto. Mai pronunció un emotivo discurso sobre la renovación y las segundas oportunidades. Iris sonrió desde el fondo de la sala, orgullosa de su hermano. Y Caleb, con una taza de café con canela, se acercó a Grace. Para ti, dijo, entregando la taza con su nombre escrito con esa G de bienvenida. No es casualidad, es cuidado, murmuró Grace, tocando la taza con reverencia. Cuidado, cuidado que elige quedarse, respondió Caleb. Esa noche, llegaron noticias sorprendentes. El estudio de Grace había sido elegido para dirigir una serie de restauraciones de espacios comunitarios. El proyecto fue financiado por una fundación recién creada que lleva el nombre de Isen, creada con donaciones de las parejas cuyas bodas había fotografiado. Entre las notas de agradecimiento, había una frase que Isen compartió una vez con una de las parejas. Si un día ya no estoy aquí, sigan construyendo lugares donde la vida vuelva a respirar. Grace guardaba el anillo de Isen en un pequeño nicho de la capilla restaurada, no como alguien que se aferra al pasado, sino como alguien que honra el camino recorrido. Ella finalmente comprendió que el amor verdadero no se reemplaza. Continúa de maneras inesperadas. Al salir de la celebración con Caleb a su lado, Grace no se apresuró a cruzar la calle. Por primera vez en mucho tiempo, caminó a paso lento, segura de que llegaría justo a tiempo. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.